El rugido de los motores en Monza se transforma en un trueno ensordecedor. Y en ese instante, Sergio Pérez, el checo de Guadalajara, clava el acelerador como si estuviera apuñalando al destino mismo, dejando atrás a Valtteri Bottas en una curva que parece desafiar las leyes de la física. Es el año 2025 y la Fórmula 1 ha mutado en algo más salvaje, más americano, con la irrupción de Cadillac como equipo oficial, un gigante dormido que despierta con el empuje de un cohete reutilizable. Pérez, contratado en un movimiento que dejó boquiabiertos a los puristas europeos, no solo sobrevive en este circo de velocidades, lo domina, ganando una ventaja de 15 puntos sobre Bottas en el campeonato de pilotos, y afianzándose como líder indiscutible del Cadillac F1 Team. Pero vayamos paso a paso. Porque esta historia no es solo de curvas y trompos, es la crónica de un hombre que convirtió la adversidad en combustible, y de un equipo que llegó para reescribir las reglas del juego. Imaginemos por un momento el caos que precedió a este triunfo. Hace apenas un año, en 2024, Pérez estaba al borde del abismo en Red Bull, ese equipo que devora talentos como un depredador en la sabana. Max Verstappen, su compañero eterno, era el sol alrededor del cual orbitaba todo, y Checo, con su talento innegable pero eclipsado, sumaba podios que sabían a migajas. Los rumores de despido volaban como chispas de un escape sobrecalentado. Es sólido pero no es Max, decían los analistas en sus podiums virtuales. Y sin embargo, ahí estaba él. El mexicano de sonrisa eterna y ojos de halcón, acumulando puntos en circuitos donde otros se desmoronaban. Fue en Silverstone donde todo cambió, no por un milagro divino, sino por un contrato que aterrizó como un meteorito. Cadillac, la división de lujo de General Motors, anunciaba su entrada en la Fórmula 1 para 2026, pero con un twist que nadie vio venir. Querían empezar ya en 2025 como equipo cliente bajo el ala de Andretti, pero con Pérez al volante principal. ¿Por qué él? Porque en las simulaciones de viento en túnel, Checo no solo era rápido, era predecible en su imprevisibilidad. Un piloto que adaptaba el coche a su estilo en lugar de al revés. Bottas, por su parte, representaba el otro lado de la moneda finlandesa. Preciso, metódico, el tipo que mide sus palabras como mide sus trazadas. En Mercedes había sido el escudero perfecto de Hamilton, pero con la era híbrida en declive y la normativa de 2026 acechando con sus motores eléctricos y aerodinámicas activas, el finlandés saltó a Sauber, que se transformaba en el segundo equipo Cadillac. Una jugada maestra de la FIA para equilibrar el tablero. Imaginen la ironía, dos pilotos que se habían rozado en Williams allá por 2013, ahora enfrentados en una batalla por el liderazgo en la nueva ola americana de la F1. Bottas, con su barba impecable y su humor seco que podría congelar un neumático, llegaba con la promesa de estabilidad técnica. «Yo no busco dramas», dijo en su primera rueda de prensa, «solo vueltas rápidas». Pero Pérez, ¡oh, Pérez!, respondía con esa mezcla de humildad mexicana y fuego interior que hace que los ingenieros se froten las manos. La ventaja no se gana en la recta, se roba en la chicana, soltó en una entrevista post-Monza. Y el mundo de la F1, acostumbrado a soundbites corporativos, se rió por lo bajo, reconociendo la verdad envuelta en ingenio. Volvamos a esa carrera en Monza, el templo de la velocidad italiana, donde el sol de septiembre de 2025 quemaba el asfalto como si quisiera vengarse de los escapes silenciosos de la era híbrida. Cadillac había debutado 3 carreras antes, en Australia, con un chasis que fusionaba la robustez yankee con la astucia europea de Dallara. El motor, un híbrido Ferrari potenciado por baterías de litio GM, rugía con un tono grave que recordaba a los Boe 8 de antaño, y Pérez lo domaba como un vaquero a su corcel. La clasificación fue un baile de milímetros. Pole para Verstappen en Red Bull, segundo Bottas en el Cadillac Saab y tercero Checo, a solo 0.127 segundos del finlandés. «Es como si estuviéramos atados con un hilo invisible», comentó Bottas por radio, y su ingeniero respondió con un seco «Mantén la calma, Valtteri». Pero la calma es para los que no sueñan con podios. Pérez, en cambio, soñaba con victorias. La largada fue un caos controlado. Verstappen se coló en la primera curva, Bottas defendió como un muro de hielo, y Checo, desde la tercera plaza, esperó su momento en la variante Ascari. Ahí, en esa secuencia de curvas enlazadas que castiga cualquier error de dirección, Pérez activó el DRS un toque prematuro, pero lo hizo con maestría. El alerón se abrió como alas de águila, y el Cadillac se catapultó, rozando el escape de Bottas sin tocarlo. «Casi, casi», gritó el finlandés por radio con esa entonación nórdica que suena a lamento de Viking derrotado. El público en las tribunas, una marea de banderas mexicanas y estrellas y barras, enloqueció. En la vuelta 15, bajo safety car por un trompo de Leclerc en Ferrari, los equipos pitearon.
Estrategia pura. Cadillac optó por neumáticos medios frescos para Pérez, mientras Sauber, el hermano gemelo del equipo, le calzó duros a Bottas, apostando por longevidad. Error sutil pero fatal en un circuito donde el grip se evapora como tequila en verano. Pérez emergió de boxes como un depredador, con 1.2 segundos de ventaja sobre Bottas. En las siguientes 20 vueltas, la brecha se ensanchó. 3 segundos, 5, 8. El mexicano no solo pilotaba, narraba una historia con cada acelerón. Recuerden el undercut en la curva parabólica, donde Checo frenó tarde, un latido más allá de lo razonable, y el coche respondió con una rotación perfecta sin subviraje. Esto es lo que pasa cuando el piloto y el coche hablan el mismo idioma, analizó Ross Brown en Sky Sports, y tenía razón. Cadillac había invertido millones en un simulador que replicaba no solo la física, sino la psicología del piloto, datos biométricos de Pérez, desde su pulso hasta la presión en el volante. Alimentaban algoritmos que ajustaban la suspensión en tiempo real. Bottas, en cambio, luchaba contra un Sauber que, aunque idéntico en blueprint, carecía de ese toque personal. Era como comparar un traje a medida con uno de estantería. Al final de la carrera, Pérez cruzó la meta con 12 segundos sobre Bottas, que salvó un podio tras una remontada heroica contra Norris en McLaren. Verstappen ganó, por supuesto, pero el verdadero titular era Checo, su tercera victoria del año, y una ventaja en el campeonato que ahora rozaba los 18 puntos. No era suerte, era acumulación. Desde Bahrein, donde sumó el primer doblete para Cadillac con un segundo puesto, Pérez había cosechado 142 puntos, contra los 127 de Bottas. El finlandés, con su consistencia legendaria, admitió en conferencia: Checo está en otro nivel este año. Es como si hubiera encontrado el interruptor que todos buscamos. Y ahí radica el secreto. No hay interruptor mágico, solo trabajo obsesivo. Pérez, padre de familia, volvía a su hotel cada noche para revisar telemetría hasta las 3 de la mañana, con una libreta donde garabateaba notas en español, inglés y hasta un dialecto de ingeniería que solo él entendía. Pero profundicemos en el contexto de Cadillac F1, porque esta no es solo la historia de un piloto. Es la de una invasión cultural que la F1 necesitaba como el oxígeno. General Motors, con su historia de muscle cars y sueños de Le Mans, vio en la Fórmula 1 no un capricho, sino una plataforma para vender eléctricos de lujo al mundo. El acuerdo con la FIA, sellado en 2024 tras meses de lobby en Washington y Maranello, trajo $400 millones en inversión inicial, pero también controversia. Los puristas gritaban americanización, temiendo que la F1 se convirtiera en un NASCAR con acento británico. Y sin embargo, miren los números. La audiencia en EEU saltó un 45% con el debut de Cadillac, gracias a transmisiones en ESPN con comentarios de Danica Patrick que mezclaban técnica con carisma. Pérez, como embajador involuntario, llenaba estadios en Miami y Austin con hinchas que ondeaban sombreros de vaquero junto a banderas aztecas. Es irónico, me confesó un ingeniero de Mercedes off the record, que un mexicano esté liderando la revolución yankee. La rivalidad con Bottas añade el picante necesario. Valtteri no es el villano de opereta, es el espejo que refleja las fortalezas y flaquezas de Checo. En Imola, 2 semanas antes de Monza, Bottas le robó la victoria en una maniobra de rebufo que fue diseccionada en slow motion durante horas. El finlandés, con un Mercedes prestado a Sauber, usó el Wake Turbulence de Pérez para colarse en Tosa, ganando por 0.8 segundos. Fue limpio, pero dolía, admitió Checo después con esa sonrisa que esconde acero. Aquella derrota impulsó cambios. Cadillac ajustó el rake del chasis, elevando la nariz 2 milímetros para mejorar el flujo en curvas lentas, una modificación que Pérez probó en un test privado en Mugello. El resultado, en Monza, esa chicana que antes le costaba 0.3 segundos, ahora era territorio conquistado. Datos puros. El tiempo de vuelta promedio de Checo bajó de 1.20.456 a 1.19.892, un ahorro de 0.164 segundos por giro, que en 53 vueltas suma más de 30 segundos de ventaja teórica. Y si ya estás flipando con cómo un ajuste milimétrico puede inclinar un campeonato, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene sobre las estrategias de 2026 te va a dejar con la mandíbula en el suelo, y no querrás perdértelo en solitario. Volviendo al ruedo, hablemos de la temporada en su conjunto, porque el liderazgo de Pérez no es un sprint. Es un maratón de 24 carreras donde cada punto cuenta como un ladrillo en un muro inexpugnable. En Jeddah, bajo las luces de Arabia Saudí, Checo defendió la punta durante 42 vueltas seguidas, resistiendo ataques de Hamilton en un Mercedes que olía a gloria pasada.
El británico, con 40 años y un ego intacto, lo llamó el muro mexicano por radio, y el apodo pegó como chicle en el asfalto. Aquella noche, Pérez sumó 26 puntos, ampliando su brecha a 10 sobre Bottas, quien abandonó por un fallo en la ERS que Sauber culpó al calor desértico. Ironía fina, el finlandés nacido en el frío de Nastola, derretido por el desierto que Pérez, forjado en el calor de Jalisco, devoraba. La progresión lógica de esta dominancia se ve en los gráficos de telemetría. Si me permiten una digresión técnica que no es digresión, sino el corazón del asunto. En curvas de media velocidad como Spoon en Suzuka, Pérez aplica 4.2 G de fuerza lateral, un 7% más que Bottas, gracias a una entrada de dirección más agresiva que el Cadillac absorbe sin protestar. Explicado sin jerga, imagina girar el volante en una bicicleta a 300 km/h. Un movimiento brusco te tira, pero Checo lo hace fluido, como si el coche fuera una extensión de su brazo. Los ingenieros lo atribuyen al Pérez Package, un setup híbrido que combina el bajo drag del alerón delantero con un difusor que genera downforce como un imán. En Japón, donde ganó su segunda del año, esa configuración le permitió salir de boxes en tráfico y recomponer el pelotón en 3 vueltas, dejando a Bottas atascado en el DRS Train como un turista en hora punta. Pero no todo es técnica reluciente. Hay sombras, porque la F1 es un deporte donde el éxito invita a los lobos. Rumores de sabotaje interno en Sauber circularon después de Bakú, donde Bottas perdió posiciones por un pit stop botado que duró 4.2 segundos de más. ¿Coincidencia? Se preguntaban los foros de Reddit y Pérez, siempre diplomático, lo despachó con un «Valtteri es un profesional. Los errores son de todos. Ese fair play no es ingenuidad, es cálculo». Checo sabe que en 2026, con la normativa de motores 100% sostenibles, Cadillac y Sauber se fusionarán en un super equipo y necesitará aliados, no enemigos. Bottas, con contrato hasta 2027, podría ser su compañero, y la idea de 2 nórdicos mexicanos en la misma garaje suena a comedia de enredos con esteroides. Avancemos a Spa-Francorchamps, el circuito de las leyendas, donde la lluvia de agosto convirtió la pista en un espejo resbaladizo. Pérez, que odia la humedad tanto como un vampiro el ajo, lideró de principio a fin con una estrategia de 3 paradas que desconcertó a Red Bull. Mientras Verstappen patinaba en Eau Rouge, Checo navegaba con neumáticos intermedios que parecían pegados por imanes. Ganó por 22 segundos y en ese podio, bajo la niebla belga, levantó el trofeo con una reverencia que honraba a Gilles Villeneuve, su ídolo invisible. Bottas, cuarto, masculló algo sobre suerte con el clima, pero los datos no mienten. Pérez tuvo 12% menos aquaplaning gracias a un diseño de surcos en los Pirelli adaptados para Cadillac. Esos detalles invisibles al ojo casual son el pan de cada día para un líder que no se conforma con victorias. Las disecciona para fabricar las siguientes. En el intermedio de la temporada, durante el GP de verano en Hungría, la rivalidad alcanzó su cenit dialéctico. En una cena de gala en Budapest, organizada por la FIA para celebrar los 75 años de la F1, Pérez y Bottas compartieron mesa con Alonso y Stroll. El español, eterno provocador, pinchó: ¿Quién de vosotros dos será el número 1 en Cadillac? Bottas, con su timing impecable, respondió: el que marque más puntos, no el que hable más. Checo rió, pero al día siguiente, en clasificación, borró la puya con una pole que rompió el récord del circuito por 0.4 segundos. La carrera fue un recital. Undercut perfecto, gestión de combustible quirúrgica y una defensa en la última vuelta contra Piastri, que hizo que Toto Wolff aplaudiera desde el hospitality de Mercedes. Aquella victoria elevó su cuenta a 198 puntos, 22 por encima de Bottas, y el mundo empezó a susurrar campeón del mundo, sin el prefijo posible. Dale al botón de suscribirte si esta batalla te tiene al borde del asiento, porque en los próximos videos desglosamos cómo Pérez podría romper el dominio de Verstappen en 2026, y créeme, no lo verás en ningún telediario con corbata. Siguiendo el hilo, exploremos el impacto fuera de la pista, porque el liderazgo de Checo trasciende los cronómetros. En México, donde el Autódromo Hermanos Rodríguez se llena como un estadio de fútbol, Pérez no es solo piloto, es ícono. Su fundación, que educa a niños en escasez sobre STEM, recibió un boost de $5 millones de GM post-Monza, y ahora hay academias de karting en Guadalajara con simuladores Cadillac. Bottas, más reservado, canaliza su energía en causas ambientales finlandesas, pero carece de ese carisma latino que hace que Pérez venda camisetas como pan caliente. Es el contraste perfecto, el calculador contra el carismático, el hielo contra el fuego, y en esa fricción nace la magia de la F1. Técnicamente, el afianzamiento como líder se sustenta en métricas frías. En las primeras 12 carreras, Pérez promedió 3.8 posiciones ganadas por Gran Premio, contra 2.1 de Bottas.
Su tasa de finalización es del 98% con solo un DNF por colisión en Mónaco, donde un safety car mal timed lo sacó de la lucha. Comparen eso con el 92% de Valtteri, penalizado por 2 retiros mecánicos en Sauber. Y no olvidemos las qualis. Checo lidera las sesiones por 8-4 con un promedio de Q3 en 1.27.3 en circuitos mixtos. Estos números no son abstracciones, son el blueprint de un campeonato que, a falta de 12 carreras, pinta rosado para el mexicano. Proyecciones de Montecarlo basadas en simulaciones de 10.000 escenarios. Le dan un 62% de chances de título, asumiendo consistencia en las triples headers de Asia. Pero vayamos a lo humano, porque detrás del casco hay un hombre que equilibra velocidades supersónicas con paternidad. Pérez, casado con Carola desde 2018, tiene 2 hijos que lo esperan en Guadalajara con dibujos de coches rojos y blancos. Conducir a 350 km es fácil. Cambiar pañales a medianoche, eso sí que requiere skill, bromeó en una entrevista con Netflix, y el clip se viralizó con 5 millones de views. Bottas, soltero empedernido, pasa sus downtime en saunas finlandesas, reflexionando sobre la vida con la profundidad de un filósofo estoico. Esa diferencia en temperamentos se filtra en la pista. Checo ataca con instinto, Valtteri con paciencia, y en circuitos como Singapur, donde las paredes acechan como fantasmas, el instinto prevalece. Allí, en septiembre, Pérez ganó su 4ª del año, saliendo de P6 a la victoria en una procesión de adelantamientos que incluyó un dive bomb en la curva 7 que dejó a Sainz mascullando improperios en Ferrari. La ventaja sobre Bottas no es solo numérica, es psicológica. Cada podio de Checo erosiona la confianza del finlandés, que en Silverstone 2025 sumó su primer abandono por error propio en años, un trompo en Copse que lo sacó de los puntos. Me distraje un segundo, admitió. Y ese segundo es el abismo en F1. Pérez, en cambio, ha masterizado la resiliencia. Recuerda 2022, cuando en Red Bull era el eterno segundo, pero usó cada data point para evolucionar. Ahora, en Cadillac, aplica lecciones de Christian Horner sobre gestión de equipo, asesorando a los rookies como Behrman en Haas. Es un líder nato, no impuesto. Y eso se nota en el pit wall, donde los mecánicos corean «Arriba México», durante los stops cronometrados en 2.1 segundos. Hacia el final de esta narración proyectemos al futuro, porque el 2025 es solo el prólogo. Con la normativa 2026, que introduce alas morphing y baterías de estado sólido, Cadillac se posiciona como frontrunner gracias a patentes GM en aerodinámica adaptativa. Pérez, con 35 años entonces, estará en su prime, y Bottas, a 36, podría ser el veterano que lo empuje o lo eclipse. Imaginen Silverstone 2026, lluvia torrencial, coches volando a 380 km/h, y Checo defendiendo contra un Valtteri renacido. Pero basados en trayectorias, apuesto por el mexicano, no por favoritismo, sino por evidencia. Su curva de aprendizaje es ascendente, mientras la de Bottas se aplana. En Austin, el GP americano que cierra la tripleta Tex-Mex, Pérez selló su liderazgo con una victoria dominante, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su Cadillac. Bottas, segundo, le dio la mano en el podio, y en ese gesto se resumía la temporada. Respeto mutuo, pero victoria mexicana. Con 245 puntos al cierre de esta fase, Checo mira al horizonte, donde el campeonato global lo espera. Ha ganado ventaja, se ha afianzado como líder, y en el proceso ha recordado al mundo que la F1 no es solo velocidad, es alma, estrategia y un toque de audacia que solo los imparables poseen. Y así, mientras los motores se apagan, la leyenda de Pérez en Cadillac arde más brillante, prometiendo capítulos que redefinirán el pináculo del automovilismo. Si esta odisea te ha enganchado como un rebufo eterno, quédate cerca, porque el camino al título apenas comienza, y tú no querrás ser espectador, querrás ser parte del rugido. En la sala de prensa, que huele a café quemado y a sudor de periodistas que han corrido desde el Mediapen, Pérez se sienta frente a un muro de micrófonos que parece una selva de metal. La primera pregunta llega en inglés con acento italiano. Sergio, how does it feel to be 2 world champions in their home race? Checo se acomoda el casco en la rodilla, todavía goteando champán, y responde sin dudar. Se siente como comerte un taco al pastor en Nueva York y que te digan que es auténtico. La sala estalla en risas, pero él no sonríe. Está serio porque sabe que la broma lleva dentro una verdad afilada. Este podio es la validación de que lo mexicano puede liderar lo global sin pedir permiso. A su lado, Bottas se quita la gorra de Sauber y revela un corte diminuto en la frente. Recuerdo de un trozo de visera que voló cuando Pérez lo pasó en la curva 12. No duele, dice antes de que le pregunten. Pero me recuerda que hoy Checo tenía un segundo más de magia que yo.
Es la frase más honesta que ha dicho en todo el año, y los periodistas la anotan como si fuera la clave de un cofre. Verstappen, en el otro extremo, mastica chicle con la intensidad de quien está calculando cuántos puntos necesita recuperar en las próximas 3 carreras. No dice nada, pero su silencio pesa más que cualquier declaración. En el garaje de Cadillac, el ambiente es una mezcla de fiesta patronal y laboratorio de la NASA. Los ingenieros han desplegado una pantalla de 85 pulgadas donde repiten en bucle la maniobra de la curva 12. Pero esta vez con datos superpuestos, líneas de trayectoria en verde para Pérez, en rojo para Bottas. La diferencia es microscópica, pero letal. Checo frena 4.2 metros más tarde, gira el volante 2.1 grados más rápido y sale con 0.7 km/h más de velocidad mínima. El jefe de aerodinámica, una mujer llamada Sara que lleva rastas y un doctorado del MIT, señala un punto en la pantalla. Ahí, miren. El flujo se separa del alerón trasero de Bottas 0.3 segundos antes. Eso es lo que le cuesta el rebufo. Nadie aplaude. Todos asienten porque en este garaje el aplauso es para los datos, no para las emociones. Mientras tanto, en la grada VIP, Carola Martínez sostiene a Emilia en brazos y a Sergio Jr. de la mano. El niño lleva una camiseta que dice «Mi papá vuela más rápido que tu papá» en letras que brillan en la oscuridad. Un fotógrafo de Getty Images captura el momento exacto en que Checo, desde el podio, hace un corazón con los dedos hacia ellos. La foto se convierte en portada de todos los diarios deportivos mexicanos al día siguiente. Pero lo que nadie ve es el mensaje que Carola le manda por WhatsApp en ese preciso segundo. Un emoji de jalapeño y otro de corona. Respuesta de Pérez: para la cena, tacos o enchiladas. Ella contesta: lo que sea, pero con extra de victoria. En el control de carrera, la FIA revisa la maniobra de la curva 12 por tercera vez. Los comisarios, 3 hombres con caras de contadores y una mujer que parece haber nacido con un reglamento en la mano, debaten si el pase fue limpio. La normativa dice que el piloto que ataca debe tener al menos el morro paralelo al eje trasero del defensor antes de la apex. Las imágenes en 4K muestran que Pérez lo logra por exactamente 11 centímetros. Caso cerrado. Uno de los comisarios, un italiano que lleva 25 años en el cargo, murmura «Mamma mía» y firma el veredicto con una pluma Montblanc que le regaló Enzo Ferrari en 1987. De vuelta en el podio, el maestro de ceremonias anuncia los himnos. Primero México, luego Finlandia por Bottas, luego Países Bajos por Verstappen. Cuando suena el himno mexicano, Pérez cierra los ojos y por un segundo no está en Austin. Está en el Zócalo, en 2011, cuando ganó la carrera de GP2 y su papá lo abrazó llorando entre la multitud. La memoria es tan vívida que siente el olor a elote asado y a gasolina de karting. Abre los ojos y ve a un niño en la grada con una máscara de luchador que dice «Checo Máscara». El niño salta como si estuviera en un trampolín, y Pérez le devuelve el saludo con un puño cerrado. En ese gesto hay más que celebración. Hay promesa. El trofeo, una pieza de acero inoxidable pulido que pesa 4.8 kilos, lleva grabado el contorno del Circuit of the Americas y la fecha en números romanos. Pérez lo levanta con ambas manos y la luz del atardecer texano se refleja en él como si fuera un espejo. En la base, alguien ha añadido una placa improvisada con cinta adhesiva. Para el hombre que nunca se rindió, Team Cadillac. La placa no es oficial, pero nadie la quita. En la Fórmula 1, a veces las cosas más importantes no vienen en el reglamento. Cuando baja del podio, los mecánicos lo esperan con una manta térmica que en realidad es una bandera mexicana gigante. Se la echan encima como si fuera una capa de superhéroe. Pérez camina por el pit lane envuelto en verde, blanco y rojo, y cada paso deja una huella de champán en el asfalto. Los fans gritan «¡Chilo! ¡Chilo!» y él responde con un «¡Arriba México, cabrones!», que las televisiones censuran pero que las redes sociales amplifican hasta el infinito. En el camión de hospitalidad, el chef ha preparado un buffet que mezcla barbacoa texana con cochinita pibil. Pérez se sirve un taco de brisket con salsa yucateca y se sienta junto a Bottas, que está comiendo ensalada de quinoa con una cara de resignación estoica. ¿Quieres probar?, le ofrece Checo. Valtteri acepta, muerde y por primera vez en todo el día sonríe de verdad. Not bad, Dice. Not bad at all. Es el comienzo de algo que no es amistad, pero sí respeto mutuo forjado en el fuego de 56 vueltas. Y mientras el sol se hunde detrás de la torre de observación, tiñendo el cielo de un naranja que parece hecho de fuego líquido, Sergio Pérez se queda un momento solo frente al Cadillac. Pasa la mano por el alerón delantero, siente las marcas de los pianos, los raspones de la batalla. El coche está sucio, magullado, perfecto. En la radio, que todavía está encendida, se escucha la voz de Tom. Great job, mate. See you in Mexico. Checo pulsa el botón y responde. Nos vemos en casa, carnal.
Y dile al equipo que la cena es con mariachi, porque esta victoria no es el final, es el preludio de algo más grande. Y en Austin, bajo las estrellas que parecen guiños de aprobación, el checo imparable acaba de escribir un capítulo que los libros de historia recordarán con una sola palabra: leyenda.